profesor de declamación, poeta, dramaturgo, guionista, actor de teatro, traductor de poemas en guaraní, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, tiene libros publicados como Aroma de Nostalgias, Cuentos y Poemas alrededor del Sol, 17º Sueños, Esencias, Cerebros Robóticos, entre otros. Adelante, Cristian. Bueno, ahora yo creo que tengo que decir buenas noches, ¿verdad? Sí, ya son. Entonces ya es el dominio del terror. Está oscuro para vos. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente quiero agradecer a nuestra anfitriona por este espacio que nos da para poder nutrirnos entre todos y compartir nuestro conocimiento. Y bueno, como ya dijo el compañero, el terror tiene su origen en Inglaterra, justamente en Inglaterra y en Alemania, porque en una ocasión a Edgar Allan Poe, un escritor, eso yo leí en un ensayo de Borges, le dijeron que el terror es de Alemania. No, el terror es del alma, le contestó. Bueno, yo hice una pequeña recopilación de qué es el terror, algunas características, entre otras cosas que me gustaría compartir con ustedes. El género de terror en la literatura nace del folclore y las tradiciones religiosas, por lo que se considera uno de los géneros más antiguos, especialmente teniendo en cuenta que se centra en uno de los sentimientos más fuertes y primitivos del ser humano. ¿Qué sería? El miedo, exactamente. Ya en las antiguas Grecia y Roma pueden encontrarse textos que coinciden en las principales características del género de terror, en donde la mitología inspiró años más tarde a novelas referentes como ¿quién es la madre de la ciencia ficción, el terror y el terror gótico? La que escribió Frankenstein, Sí, creo. Mary Shelley, en el año 1818. ¿En la casa de quién? ¿Alguien lo recuerda? Lord Byron. Yo quiero interactuar con ustedes. No quiero yo sentarme acá y empezar a hablar. ¿Se puede? Sí. Bueno. No hagas preguntas. Yo quiero mencionar algo. Primeramente voy a hablar de poesía de terror. Como en la ciencia ficción existe también. Y el padre de, según lo que había leído por ahí, el padre de la poesía de ciencia ficción es Ray Bradbury. Creo que te había pasado la trilogía. Y bueno, algunos poemas, entre clásicos y algunos que no son tan conocidos. Por ejemplo, Debajo de la tumba, del escritor estadounidense Robert Nelson. Este poema narra de forma tenebrosa lo que es un cementerio y todos los elementos que se encuentran en él. Ahora paso, seguramente van a relacionar con un cuento, El gato negro. Pero estoy hablando de poesía. Es del escritor alemán, escribía en alemán, Rainer Maria Rilke. La reflexión del poeta es que es de un gato que se pasea por la ciudad y es su perspectiva de lo que él ve. Otro poema, ya que estuve hablando del gato negro, que sabemos, es de Edgar Allan Poe, pero en este caso el poema se titula Espíritus de los Muertos. ¿Qué es lo que el autor expresa acá? ¿Qué es lo que debemos hacer al morir? ¿Qué ustedes piensan? Y una pregunta interesante, ¿verdad? Volver a vivir. ¿Volver a vivir? Trascender. Estar tranquilos. No hay nada que solucionar. Estar tranquilo y esperar a los demás espíritus que te van a acompañar. Esa es la visión que tenía Poe en este poema. Y luego otro poema, Requiem, de Robert Louis Stevenson. Stevenson pasó la historia por su obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La Isla del Tesoro. Y hay un relato de una de sus obras que se titula Las Nuevas Mil y Una Noches, El Diablo en la Botella.
Ahí ya me suena. Pero bueno. Bueno, ¿y de qué habla Stevenson en este poema? Se trata de una misa de corte religioso que se ofrece a las personas muertas. Bueno, Stevenson no era creyente, pero igual aborda este tema. Otro poema, El mensajero, del padre del terror cósmico. Tu ídolo, ¿verdad? Lovecraft. ¿De qué trata este poema? El poeta enuncia la espera de la visita de alguien que murió y dijo que vendría por él. Ahora pasamos a otro poema de Robert Frost, que en un cementerio en desuso. El poema trata de las visitas a los cementerios, el reflejo de la realidad del morir. Bueno, otro poema que podemos mencionar también es de la escritora que dijo que si quieres hacer un viaje largo, la mejor nave es un libro. Emily Dickinson. El poema Me da miedo tener gloria. ¿Cuál es la reflexión de ese poema? Tenemos un alma, un cuerpo, pero no son como otras posesiones que se pueden comprar y vender. Interesante el tema que toca en este poema. Bueno, ahora pasemos a los cuentos de terror. El cuento de terror es un género de la literatura que consiste en narración, por lo general es breve, que busca en el lector generar sentimientos y sensaciones de miedo, suspenso, angustia, mediante situaciones sobrenaturales, fantásticas o imaginarias. En realidad, no tienen un modelo específico, por lo que se lleva a cabo de formas distintas, pero su finalidad siempre es la misma: ocasionar el terror en sus lectores. Algunos de los motivos recurrentes que carecen en los cuentos de terror son criaturas sobrenaturales, asesinatos, violaciones, robos, demoníacos o religiosos, elementos mágicos, argumentos de venganza, fantasmas, entre otros. Algunas características de los cuentos de terror tienen como objetivo principal generar un clima de suspenso, horror, expectativas que produzcan cierta inquietud y misterio en los lectores. Presenta una combinación de problemas e intranquilidad ante los sucesos, decisiones, noticias, revelaciones o desenlaces que son considerados de gran relevancia. Genera una respuesta emocional, física y psicológica en el lector. Es decir, que la persona reacciona con dolor, miedo, entre otros. Crea un entorno muy concreto para provocar miedo. El entorno, el clima, el espacio, la atmósfera juegan un papel necesario en todo cuento de terror. En el cuento de terror o suspenso hay tres pilares fundamentales: personajes, acción y narrador, como sabemos. Los personajes pueden ser figuras irreales como momias, fantasmas, vampiros, hombres lobo, monstruos y hasta una casa encantada, podría ser. O personajes con situaciones reales, asesinos seriales. Los personajes deben ser los más creíbles posible. No es bueno que actúen como superhéroes. El cuento está comprendido por tres partes, como sabemos, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Solamente que en el cuento de terror a veces termina en el momento en que te impresiona, no hay un desenlace. Es una pequeña diferencia con los cuentos de ciencia ficción o realismo. El cuento de terror debe ser corto. Si es muy largo, se pierde la esencia y el significado. No sé si están de acuerdo con eso. Es importante la síntesis o el resumen de los cuentos de terror. Una descripción muy larga puede hacer que el lector no continúe con la historia y pierda el interés por completo. El cuento de terror responde muchas veces a tradiciones populares o locales vinculadas a valores culturales o religiosos de la región. Se han desarrollado prácticamente en todo el mundo. Bueno, tipos de cuentos de terror. Cuentos de terror con alegoría moral.
La situación de miedo, suspenso o angustia conduce a una suerte de moraleja, enseñanza o conclusión moral de algún tipo, operando como una fábula o un cuento tradicional. Cuento de terror fantástico. Es cuando se quiebran las leyes universales para hacer aparecer monstruos, criaturas o fenómenos aterradores o inexplicables. Cuentos de terror urbano tienen lugar en las dinámicas de la ciudad, el crimen, las persecuciones, la vida anónima, entre muchos otros ámbitos de la vida cotidiana urbana. Algunos ejemplos del cuento de terror de Edgar Allan Poe. Dos me podrían mencionar. Esas son más son. Y el poema que mencioné hace rato. La máscara de la muerte roja. El gato negro y el corazón de la torre. Bueno, también tenemos al francés Guy de Maupassant, el discípulo de Flaubert. El Orla y la noche. También podríamos mencionar, por supuesto, a Lovecraft, el horror de Danwich y el color que cayó del cielo. Y a Horacio Quiroga. Y él nos recuerda el almohadón de pluma. Bueno, ahora vamos a pasar a las características de la novela de terror. Las características principales del género o la novela de terror son creación de una atmósfera inquietante, a menudo hay un factor sobrenatural, cultivo del miedo y emociones asociadas, suceso sorprendente, a menudo sin explicación inmediata, relacionado con algo esencial para el ser humano. Algunos referentes del terror, Anne Rice, sabemos que una de sus obras se llevó al cine, Entrevista con el vampiro, Bram Stoker, el querido Poe, Lovecraft, Mary Shelley, y acá mencioné a un escritor alemán, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Bueno, algunos países que cultivaron la literatura de terror, como yo estuve haciendo una antología de poesía alemana, me sumergí mucho en esa cultura. Quiero mencionar algunos relatos que estuve reuniendo. Por ejemplo, y una de las que más me gustó es de justamente Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Vampirismus. Es un poeta alemán del romanticismo alemán. También está El hombre de arena, Der Sandmann en alemán. Otro escritor alemán quien tuvo el mismo destino, a ver, estoy acordando un ejemplo. Bueno, Heinrich von Kleist, La mendiga de Locarno, Das Bettelweib von Locarno, él se suicidó. Otro cuento célebre de la literatura alemana, Deja a los muertos en paz, Lass die Toten in Ruhe, de Ernst Rosbach. También podríamos mencionar a una obra del padre de la lengua alemana, de Goethe, La novia de Corinto, Die Braut von Corinto. Y de Kafka también, Das Urteil, La condena. Algunos poemas alemanes. El vampiro, de Heinrich August Ossenfelder, Lenore, y puedo decir con orgullo que con la ayuda de un amigo traduje este poema. Lenore es uno de los poemas más largos de la literatura alemana. De Doppelgänger, El destino de los dobles. Ese tema también lo abordó Edgar Allan Poe. El mito recogido mejor que nadie por Edgar Allan Poe en el relato William Wilson, que señala que todos tenemos un doble, un doppelgänger, una entidad a veces espectral y otras no tanto, que reproduce hasta el hastío de nuestras vidas. Y el poeta alemán que también utilizó este tema se lo llamó el ruiseñor alemán que se hizo amigo en la película de Voltaire, Heinrich Heine. Bueno, ya pasamos a Alemania. Voy a tocar un poquito de Francia.
con una de las obras más célebres donde se mezcla el terror con lo gótico y algunas partes cómicas. El querido Eric del Fantasma del Agua, de Gaston Leroux. Eric era el personaje y la cantante lírica Christine Daae. Otro escritor francés de la época del romanticismo y fue el responsable de introducir el romanticismo es Charles Nodier. Utilizó a las antiguas leyendas europeas como base de sus relatos, así también como algunos elementos típicos de la literatura gótica. De este modo, los cuentos de terror de Charles Nodier adquirieron una gran popularidad entre el público. Y también hay un poeta francés, Théophile Gautier, escribió el cuento La amante sangrienta, porque un escritor mexicano volvió a radicar ese cuento, uno de los cuentos célebres de la literatura francesa de vampiros. Y como ya mencionó nuestro amigo, el Reino Unido es el nido, la cuna del terror. Tenemos a Bram Stoker, a Stevenson y otros. Bueno, vamos a pasar al oriente, al Hong Kong, tierra del sol naciente o Japón. Voy a mencionar algunas novelas de horror más terroríficas del Japón. Confesiones de Kanae Minato, otro de Yukito Ayatsuki, Anillo de Koji Suzuki. Bueno, voy a tomar a dos entidades o de, digamos, espectros del terror japonés, que son los yurei. Yu significa oscuro y rei es alma oscura. Los yurei son almas que tienen un aspecto humano pero que no tienen pies. Un yurei siempre tiene forma humana sin pies flotando en el aire. Además tiene una larga cabellera negra suelta y un kimono blanco utilizado durante los rituales funerarios. También pueden tener alguna deformidad ya que toman forma como tenían justo antes de morir. Bueno, un ejemplo de una yurei que nos llegó a través del cine es Samara, en la película La Llamada o El Faro. O sea, es una yurei que fue asesinada. Entonces ella regresa con un objetivo de venganza. Tenemos, sin saber, algunos recursos de la literatura japonesa en nuestro medio. Y también quiero hablar de los yokai, que son demonios o espectros. Un personaje célebre en la literatura japonesa son los kappa, que tienen forma de tortuga y de sapo a la vez. Y según la leyenda, ellos tienen la cabeza tiene un hueco en donde lleva agua. Y la única forma de poder salvarte del kappa es haciéndole una reverencia, porque él no tiene que echar su agua. Entonces no sabe qué hacer y ahí tienes que correr. O sea, son simpáticos también los relatos japoneses. Creo que si un kappa te atrapa, entra por tu ano. Creo Los que japoneses es son un poquito... Pero bueno, hay un relato que Kappa no Amagoi, que traduce con unas amigas japonesas y que la maestra Erika Samatsu tuvo la bondad de corregirme. Y en esta ocasión el Kappa es símbolo de sacrificio. Se sacrifica por un pueblo para que estos puedan tener otra vez, o sea, puedan salvarse. Como él es un ser acuático, entonces pide misericordia al Dios para que pueda llover y él entrega su vida.
Y en este cuento se toma por un lado el sacrificio, que a los japoneses algo que les gusta mucho eso, y por el otro la reencarnación, porque Kappa vuelve a reencarnar en un viajero. Bueno, de esta manera voy a finalizar con un pequeño... Realmente es apasionante todo el tema de terror a través de sus variantes. Estuvimos hablando con Chris el día pasado sobre Frankenstein y la viabilidad de que es poder hacer una charla, un conversatorio sobre esa novela, porque realmente tiene tantas aristas, como explicó la maestra Lely, tantas variables para analizar cuestiones filosóficas, morales, sociológicas, antropológicas. Entonces creo que se merece, Marichelle, que se le dedique un conversatorio aparte. Bueno, dejo a cargo de los compañeros si quieren hacerle una pregunta, hacer algún aporte. Sí, y de terror contemporáneo, Stephen King, por ejemplo, no. Bueno, lastimosamente alguien me tenía que acompañar y él se iba a encargar de los contemporáneos y también del terror paraguayo.